Ninguno de nosotros tiene escrito el libreto de la vida. Siempre nos enfrentamos a momentos tan dolorosos que solo se pueden contar con el lenguaje del silencio. ¿Dónde queda la vida que perdimos? ¿En qué rincón de la memoria habitan nuestros ausentes? ¿Quién tendrá las palabras apropiadas para dialogar con nuestros fantasmas? ¿Quiénes conservan la memoria de la vida que no vivimos? ¿Preguntas sin respuestas? ¿O respuestas que nunca tuvieron una pregunta? Piedad Bonet, una escritora que cultiva palabras para hablar con los fantasmas. Piedad Bonet, capítulo 1. Bueno, Piedad, gracias por acompañarnos en Señal Literaria. Este es un espacio pensado en el lector, en el corazón de todos esos lectores anónimos que están por la calle y que se deben a cada autor. Antes de continuar, quiero felicitarte, darte las gracias por estar aquí y felicitarte por ese gran premio que acabas de recibir hace poco. Muchas gracias, Eric. Es un placer volver a Señal Colombia. Yo quería comenzar, de hecho, con una breve introducción pensando en el libro de Joan Didion, El año del pensamiento mágico. Joan Didion dice ahí que la vida puede cambiar en un instante, en un segundo, y le encontré mucha familiaridad con tu libro. Quería preguntarte por ese concepto, esa idea, si crees que es cierto que la vida definitivamente puede cambiar en un instante. Creo que absolutamente sí. Y eso nos hace sentirnos siempre como en un borde. O sea, claro que asumimos la cotidianidad en general sin una sensación de tragedia inminente, pero yo creo que a partir de cierta edad, no quiero decir cuando estemos envejeciendo, sino cuando ya crecemos, tenemos la percepción de que en cualquier momento o algo terrible puede llegarnos a nosotros o algo terrible puede llegarle a alguien a quien queremos mucho. En eso consiste, digamos, ese concepto de pensamiento mágico de Joan Didion, ¿no? Que no nos podemos desprender de esa noción de que hay un peligro en acechanza, ¿no? Ahora, alguna gente vive eso con más aprensión y otra gente parece estar completamente desprevenida en relación con la condición trágica de la vida. Pero la vida nos va mostrando, mientras más viejos más, ¿sí?, que esas cosas que nos parten en dos o que parten en dos nuestra vida, pues son bastante más probables de lo que nos imaginamos. Claro, claro, claro. Hablemos de la memoria, Piedad. Yo destaqué una frase en el libro que me pareció muy bella y dice que la memoria sí puede ser un rincón de resistencia contra la muerte, ¿no? El hecho tal vez un poco de que tengamos vivos en nuestra memoria a las personas que queremos y que por una u otra razón ya no nos acompañan. ¿Cómo es esa concepción un poco de la memoria como un rincón para la resistencia? Pues Borges lo dice muy bonito y en algún poema dice: una persona realmente desaparece del mundo cuando el último que lo recordaba también desaparece. Y por eso tenemos experiencias como ver una fotografía en que sabemos quién es todo el mundo menos una persona. ¿Y quién es ese? Y nadie puede responder. Esa es la forma como absoluta ya de desaparición. Cuando nadie se acuerda de quién fue esa persona ni qué hizo, ¿no? Y pues la memoria tiene una condición compensatoria. Mientras tenga vivo a esa persona que amaste, a tus padres, bueno, en mi caso a mi hijo, ¿sí? Como que esa persona nos acompaña de alguna manera, desde esa nada donde está, porque vive cada vez que emerge en la memoria. Sí,
Eso me hace pensar un poco en el comentario que se destaca en este libro contra la muerte de Elías Canetti. No podemos dejar que nuestros muertos se conviertan con el paso del tiempo en la foto de la mesa, en un adorno, sino que invocarlos, mantenerlos presentes de alguna manera en la conversación. Eso hace que sigan flotando un poco en el aire, que estén con nosotros, ¿cierto? Sí, pero no siempre la vida le da a uno la oportunidad de hablar de sus muertos, ¿no? Yo creo que esa vida es muy íntima, ¿no? Claro. De vez en cuando, en algún círculo, se evoca a alguien desconocido, también es frecuente eso, y uno se ríe de anécdotas que tuvo con él, o se lamenta de algo que le sucedió, y ahí vuelve a vivir en comunidad. Sí. Pero luego, claro, se diluye eso hasta una próxima conversación. Por eso el lugar por excelencia de la memoria es en el interior de uno mismo, de un yo. Piedad, quiero preguntarte por tu librero. ¿Tienes un librero de cabecera, tal vez? ¿Librero? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, he tenido varios libreros de cabecera. Sí, digamos en una librería de viejo que me anunciaba cuando llegaban cosas difíciles de conseguir. Sí, claro. Y he tenido mi librero en Lerner durante muchísimos años. Claro. Se llama William. William lo conozco, gran librero. Sí, bueno. Sí. Y entonces William de pronto viene y me recomienda algún libro. Sí. En fin. Gran librero. Ahora soy socia de una librería que se llama Ficciones, con una librera que fue antes la dueña de Biblos, que es mi amiga. Claro. Gran lectora. Durante muchos años hemos intercambiado en conversaciones nuestras percepciones sobre nuestras lecturas. Y entonces siempre es que está leyendo, yo estoy leyendo esto, recomendaciones enormes. Y eso es una cosa que uno le agradece mucho a la vida, tener ese interlocutor. Claro. No, y te lo preguntaba porque conversé con un gran librero que actualmente parece estar adquiriendo un poco las dimensiones de una leyenda andante en el mundo de la librería. Se llama Álvaro Castillo Granada. Tiene una librería llamada San Librario, era el librero personal de García Márquez. Entonces me gustaría que me acompañaras para ver este pequeño perfil. Para mí un libro es una posibilidad de libertad y una posibilidad de encuentro con el otro. Es un objeto que nos permite transportarnos en el tiempo, en el espacio y encontrarnos con otros seres humanos. Yo creo que cada librería tiene su modo de ser y su particularidad, y la de esta se fue construyendo poco a poco con el espacio, los libros que los lectores vienen a buscar acá, libros que creaba ya que son importantes, libros que sean difíciles de conseguir, libros que me llamen la atención, libros que me gusten. Todo está en un delicado y complejísimo equilibrio. Y lo que siempre le pido a los clientes cuando vienen acá, a los lectores, les digo, miren lo que quieran, pero por favor déjenme el libro en el mismo sitio en que lo encontraron. Para mí ser un librero es un cómplice en la aventura de leer, un cómplice en el camino que recorren los libros hasta llegar al lector. Entonces hay libros que se ocultan, hay libros que no se ocultan, hay libros que hay momentos en que están por todas partes y cuando uno los está buscando no. Lo que en mi opinión debe intentar hacer un librero es tratar de complacer el deseo de quien le encarga el libro, no importa el tiempo. Es un privilegio que a uno le guste leer, le guste conseguir libros y pueda relacionarse con los demás gracias al oficio, disfrutar de esto, poder vivir de esto. Y los libros me han dado todo en la vida. O sea, yo soy librero las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Soy librero como soy ser humano. En uno de los viajes descritos en el libro que haces con Daniel, me llama la atención que dices que estás leyendo a Virginia Woolf. Y la pregunta que te quería hacer es porque sentí que tú también estabas transmitiendo esto, que es que no sé si los libros necesariamente nos llegan por accidente o los libros nos llegan en un momento especial en la vida y parece que nos estuvieran dando un mensaje a veces cifrado que no tenemos presente, no sabemos para qué es. Y quería preguntarte por eso, si los libros crees que nos llegan por accidente esas lecturas o es como si los libros nos quisieran ir preparando tal vez para cosas.
Bueno, pues volvemos al pensamiento mágico, Eric. ¿Sí? Pero yo sí tengo la impresión de que hay como una suerte que nos lleva a encontrarnos con el libro adecuado en el momento preciso. Ajá, sí. Bueno, pienso que eso también tiene que ver con la intuición lectora. Ah, ya. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo el libro sobre Daniel, me paraba en la librería al frente de la mesa con las exhibiciones y el ojo me hacía detectar inmediatamente cuál me podía servir. Ahora, luego eso se me convirtió a mí en un hábito y es estar como muy alerta de los libros que le pueden aportar a mis propios libros. Claro. ¿Sí? Y apresurarme, digamos, a comprarlos. Pero hay otra cosa que es la memoria, y es que cuando tú estás escribiendo, de pronto dices, el libro de Kertész. Ahí Kertész me va a hablar de una cosa que va a ser un estímulo para lo que yo... Entonces yo hago pequeñas pausas de lectura, voy, saco ese libro y generalmente no me equivoco, generalmente no me decepciona. ¿Sí? Yo creo que esa es la relación que vamos haciendo con los libros, que es una relación selectiva. No es que yo no compre libros que hablen de otras cosas distintas a las que me están interesando en el momento, pero a todo libro le llega como su momento perfecto. Y yo pienso también que como lectores debemos poder desechar el libro que en este momento no nos está hablando. Ajá. Que empecemos a leer un libro y digamos, esto ahora no me interesa. Las guerras púnicas ahora no me interesan. Y saber dejarlo y no sentir esa obligatoriedad de leer el libro porque te lo acabaste de comprar, porque alguien te lo regaló o porque tú lo sacaste pensando que ese era el libro. No. Y porque los libros deben ir muy atados a la vida, a las experiencias vitales. Es la única manera en que te hablan de verdad. Claro. También es muy lindo sacar un libro que leíste hace 20 años, ver los subrayados que hiciste, porque yo no hago sino subrayar los libros, los comentarios que hiciste en los márgenes y leerte como el lector que eras y que ahora ya no es. ¿Te desconoces o te reconoces? Sí. Y dices, me sigue gustando lo mismo. Claro. Como una confrontación con el lector del pasado. En una conversación hace unos años que tuve con Fabio Moravito, el poeta mexicano, él me decía que subrayaba sus libros, pero con el paso del tiempo, ese subrayado se volvía como algo ajeno, como que era otro el que había estado ahí subrayando. Y claro, entonces esa confrontación lo llevaba a otras cosas necesariamente. Eso. Sí, yo soy una subrayadora compulsiva, pero siempre tengo como un poco de vergüenza de pensar en que esa biblioteca toda subrayada la va a tener de pronto alguien después y va a leer a otro leyendo, ¿no? Claro. Que no siempre es agradable. Yo quería que habláramos también un poco sobre la salud mental, el panorama aquí en Colombia. Quería preguntarte si crees que nos falta mucho territorio por avanzar en ese sentido. Absolutamente. ¿Sí? Primero porque dentro de la salud, digamos de lo que ofrece la salud mental está en el último renglón. Ajá. Hay muy pocos psiquiatras para una población muy grande y para una población que ha sufrido unos niveles de violencia tremendos, donde hay unos estrés postraumáticos gigantescos y también donde hay prejuicios, donde los padres siguen pensando que es innecesario que su hijo vaya donde un psicólogo o de un psiquiatra, aunque lo esté viendo padecer, ¿no? La salud mental está compartimentada como salud mental para ricos y para pobres, ¿no? Entonces, hay los precios de los psiquiatras, digamos que no están adscritos al sistema de salud, son inverosímiles
Y los que están adscritos al sistema de salud tienen muy poco tiempo para ofrecer, porque la salud mental necesita de citas muy frecuentes y de revisión permanente del paciente. Tuve yo alguna experiencia con eso cuando Daniel estaba vivo. Eran citas de 40 minutos, muchos pacientes esperando, un pobre médico también sin posibilidades de llevar a cabo su desempeño como quisiera. Entonces creo que falta mucho por revisar. También lo de las clínicas de reposo, me parece que, y me han dicho profesionales de otros países, que tienen todavía, digamos, como hábitos muy anacrónicos. Claro. Creo que hay muchas cosas que revisar en lo de la salud mental. Hay una frase que destaco que me pareció muy bella en el libro. La vida debe vivirse hasta que no pueda vivirse más, decía Rushdie. Y con eso, Piedad, quiero invitarte también a una pequeña cápsula que tenemos en Señal Literaria con ese gran aliado que es Señal Memoria. Y es una cápsula breve en la que rescatamos una conversación con un autor que puede estar un poco extraviado en la memoria colectiva o en el olvido, tal vez. Yo no soy un escritor, hay escritores que tienen la felicidad o la virtud de levantarse, bañarse cuando se bañan, y escritores que no se bañan, y después escribir hasta el mediodía. Sí. Como una disciplina fija, digamos. Sí, como quien va a la oficina, ¿no? Entre ellos hay dos o tres grandes escritores, importantes escritores. Prefiero no nombrar porque si no siempre alguien se siente herido. No tiene nada de malo. Yo no estoy en esa categoría. Sí. A veces algún periodista me ha preguntado en qué horas escribo. Le digo, ¿por qué me pregunta en qué años escribo? Yo he publicado nada más que tres novelas. Sí. Ahora, el escritor tiene algo que es a la vez una condición indispensable, pero también su más grave peligro, que es la facilidad de palabra. Bueno, fuera que no la tuviese. Usted se imagina un tipo que es Rengo, por ejemplo, Rengo de nacimiento, y que pretenda batir un récord de 400 metros. Es absurdo. Tiene que tener capacidad natural para escribir el escritor. Bueno, todos los seres humanos a veces queremos rendirnos, queremos abandonar ante una realidad tan dura como la de la ciudad, la del país, una cotidianidad fuerte. En ese sentido, pienso que se nos despojan nuestros propios dramas en un contexto en el que se piensa que todo es prácticamente mental, que nuestros dramas son mentales y nada se debe a lo que está sucediendo. Bueno, es que hay una necesaria interrelación con la realidad que nos va afectando, nos va afectando. O sea, hay seres humanos que ya traen, digamos, problemas mentales importantes que tienen que ver con la genética y que tienen que ver, bueno, con configuraciones físicas. Pero yo creo que muchas veces esas personas, si están en entornos pacíficos y amables y amorosos, pues no desarrollan grandemente sus enfermedades. Claro. Pero con realidades tan ásperas como las realidades colombianas, pues es difícil, ¿no? Y estas ciudades tan difíciles de manejar, y estas distancias enormes, y pienso en las mujeres que tienen que levantarse a hacerle la lonchera a los niños, ¿sí? A dejar preparada comida para cuando lleguen del colegio, que no pueden recibirlos del colegio, se los tiene que recibir una vecina, que llegan exhaustas a las 7 de la noche a prepararlo del día siguiente, ¿sí? Bueno, hablo de mujeres, pero creo que también hay hombres que hacen esas cosas, ¿no? Claro. Afortunadamente ya, ¿no? Claro. Pero muchas mujeres cabezas de hogar que están muy solas, que las vidas son demasiado duras. Sí. A propósito, ahora que hablas de los hombres, pensaba hace un rato en ese verso, bueno, esa frase, porque él también lo dijo en entrevista, Raúl Gómez Hattin, cuando mencionaba que los hijos son más de la madre que del padre, aunque el padre haya sido maravilloso. Pero en ese sentido creo que el hombre, el padre, también es una figura que sufre ante los dramas del hijo, de la esposa, de la familia. Y
no sé si de pronto merezca tal vez un poco de reivindicación en la literatura, tal vez. A ver, pero el hombre ha sido protagonista en la literatura desde siempre. Claro, sí. ¿Sí? Sí. Es verdad, con todos sus conflictos y sus problemas. No sé si faltaría mostrarlo como un ser más Frágil. vulnerable. Sí, como frágil y vulnerable. Estoy pensando en los personajes que conozco. Bueno, un tipo como Hamlet es tremendamente vulnerable. O sea, esa especie de locura que es fingida, pero en el fondo hay un desajuste total con el mundo, tiene que ver con, bueno, el drama que está viviendo, el tío que mató al padre, la madre que se casó con el tío, Ofelia, y Hamlet anda muy desesperado, ¿no? Y es, digamos, víctima de su propia desesperación, ¿no? Claro, claro. Entonces pienso que si recorremos la literatura, a lo mejor encontramos esos seres vulnerables. Tienes razón. Esos son los que le interesan de verdad a la literatura. Un Raskolnikov, ¿sí? Que es un tipo que pareciera, pues, una especie de pequeño monstruo capaz de matar a una vieja solo para probarse que puede matar, pero en el fondo lo que hay es una relación con la existencia muy compleja y un poco adolorida, ¿no? Claro, pero eso también me hace pensar un poco en los discursos que vemos actualmente que giran en torno a la cancelación de algunas obras, porque muestran todas esas contradicciones. Entonces no sé si es un poco el espíritu de la época, de los tiempos, pero puede que no sea lo más acertado tal vez cancelar toda esa... No, o sea, Dios nos libre de cancelar. Digo Dios nos libre como una fórmula retórica, ¿no? Sí, pero yo creo que en una sociedad democrática cancelar es un crimen, a menos que sea un castigo para alguien a quien la justicia no ha castigado verdaderamente, Claro. Que es como se está ejerciendo también la cancelación. Bueno, Piedad, te quiero dar las gracias por haber estado en esta señal literaria que pretende ser cálida, nada intermitente y que se sigue proyectando en las pantallas de todos los hogares colombianos. Antes de que nos vayamos, te voy a pedir el favor, nos leas un pequeño fragmento de tu obra en esa silla huérfana que se ve allá al fondo, solitaria, quizás te has preguntado para qué es. Entonces, gracias por todo. Bueno, Piedad. gracias, Eric, por invitarme y bueno, vamos a leer un pequeño fragmento. La vida nos escamotea el espectáculo de nuestro funeral. ¿Qué habría sentido Daniel si hubiera presenciado la multitud conmovida que convocó su muerte? ¿Cuánta rabia se habría acumulado en él al ver que su secreto había sido descubierto? Y esa foto que elegimos y enmarcamos donde sonríe con coquetería, como si al frente estuviera una mujer encantadora, ¿le gustaría? ¿Habría estado de acuerdo con las obras exhibidas? ¿Qué habría pensado él que tanto desconfiaba de su talento si hubiera oído hablar a sus profesoras con tanto fervor de su arte, a sus compañeros de su inteligencia y su capacidad creativa? Tal vez habría dicho, ¡qué oso! Como la vez que le conté por teléfono que sus antiguos alumnos de bachillerato, a los que dicté una charla el día del idioma, aplaudieron espontáneamente cuando oyeron su nombre. ¡Qué oso! Pero esa lucubración que habría sentido, que habría pensado, no pasa de ser una reflexión sensiblera, pues la conjugación verbal habría resulta baladí, referida a los muertos. Hablar con Piedad Bonet ha sido una experiencia profunda, valiosa. Una escritora que se refugió en la literatura hace muchos años para tratar de nombrar lo que se nos va como arena entre los dedos. Porque, aunque no lo creamos, las palabras solo sirven para aproximarnos al horror y al dolor, delinearlos o sugerirlos. Con los años, la vida de cada uno se irá poblando de fantasmas,
dolorosas ausencias a las que tendremos que honrar para no dejarlos perdidos en la esquina del olvido, convertidos en la foto de la mesa.